Masejet Sanedrín Daf Kufé Amud Alef 105a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Mencionamos anteriormente en nuestra Mishnah que hay 3 reyes y 4 personas comunes, las cuales no tuvieron Helek Leolam Haba, no tuvieron parte del mundo venidero. ¿Quiénes son los 3 reyes? Recordemos, Yarovam, Ahav y Menashe. Y las 4 personas comunes son Bilam, Doeg, Ahitofel y Gehazi. ¿Sí? Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Mi Menaan, Amar Rabashe Anshe Knesset Agedolá Menaum. ¿Quién fue el que numeró a estos personajes? Que estos personajes no tienen Helek Leolam Haba, no tienen parte del mundo venidero. ¿Quién los numeró? La Mishnah lo trae, pero ¿quién fue el que decidió que son estos? Dice Rabashe, Anshe Knesset Agedolá, las personas de la gran asamblea. Y la Gemara nos comenta lo siguiente: Amar Rabbi Yehuda Amar Rav Bikshu od limnot ehad ba demud yukno shel aviv venishtatcha lifnehem velo yishgichu alea ba esh min hashamayim velichat esh בספסליהם ולא השגיחו עליה. יצא בת קול ואמרה להם חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים התייצב על יצא לפני חשוקים. מי שהקדים ביתי לביתו ולא יודע שביתי בנה ב7 שנים וביתו בנה ב13 שנה, לפני מלכים התייצב, בא להתייצב לפני חשוקים. ולא השגיחו עליה. יצא בת קול ואמרה, המעימך ישלמנה כי מאסת, המעימך ישלמנה כי מאסת, כי אתה תבחר ולא אני, וגומר. Dice Rabbi Yehuda nombre de Rab: las personas de Anshe Knesset Agedolá, las personas de la gran asamblea, pidieron agregar a otro rey a esa lista, que no, y decir que también ese otro rey no va a tener que parte del mundo venidero. ¿Quién es ese otro rey? Shelomo Amelech, el rey Shelomo. ¿Y qué pasó? Dice la Gemara, en ese momento que ellos querían agregar a Shelomo a la lista, se les apareció la imagen del papá de Shelomo. ¿Quién era? David. ¿Sí? Y esa imagen de David les solicitó, ¿sí?, a Anshe Knesset Agedolá, les pidió con todo corazón que no agreguen a su hijo Shelomo en ese listado, ¿sí? Pero ellos no prestaron atención. Después salió un fuego del cielo y lamió sus bancas donde estaban sentadas, y aún así no prestaron atención y seguían queriendo agregar al rey Shelomo en esa lista. Después dice la Gemara, salió una voz celestial y le dijo a ellos, Anshe Knesset Agedolá, Hazita Ishmael bemelachto lifnei melachim yetzav b'alitzav lifnei hashukim. O sea, la voz celestial dijo, ¿quién fue el que adelantó mi casa? La voz celestial de Hashem. ¿Quién fue el que adelantó mi casa, la construcción de mi casa, o sea, de Hashem, antes que la de él? ¿Quién fue? Shelomo Amelech. Antes de construir la casa de él, su palacio, construyó ¿qué? El Bet HaMikdash. Y no solamente eso, sino que cuando construyó mi casa, o sea, la casa de Hashem, la construyó rapidita, en 7 años. Y cuando construyó posteriormente su casa, lo hizo con más tranquilidad, le tardó 13 años. Una persona como estas va a estar en el Gan Eden, entre reyes tzadikim, y no va a estar entre reyes reshaim. Así dijo la voz celestial. Y aún así, ellos no le prestaron atención a esta voz celestial. Sigue diciendo la Gemara, salió una segunda voz celestial que dijo, que el pasuk en Iyov 34-33, esa voz celestial dijo que ustedes ahorita tienen que castigar a Shelomo. ¿Quién decide aquí? ¿Yo? O sea, Hashem o ustedes. ¿Sí? ¿Acaso ustedes deciden quién tiene Helek Leolam Haba, quién no? No depende de ustedes, depende de mí, dice Hashem. Cuando escucharon Anshe Knesset Agedolá esa voz celestial, ahí sí ya se retractaron y no agregaron al rey Shelomo a esa lista de reyes de que no tuvieron parte en el mundo venidero. Seguimos. דורשי רשומות היו אומרים כולם באים לעולם הבא שנאמר לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחוקקים מואב סירחצי על ידו משליך נעלי עלי פלשת יתרועי לי גלעד זה אחיו שנפל ברמות גלעד מנשה כמשמעו אפרים מעוז ראשי זה ירבעם דקאתי מאפרים יהודה מחוקקי זה אחיתופל דקאתי מיהודה מואב סירחצי זה גחזי של הקהל יזכה רחיצה על ידו משליך נעלי זה דואג האדומי עלי פלשת יתרועי אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם אם יבוא דוד שהרג את הפלישתי והוריש את בניך
Gat, mata o selo. Amar lahem alayla asotam re'im zelazeh. Dice la Gemara lo siguiente. Dorsher Shumot. ¿Quiénes son los Dorsher Shumot? Un grupo que interpretaban los versículos. Así lo llaman Dorsher Shumot. Los Dorsher Shumot discutían con nuestra Mishnah. Otra vez, en nuestra Mishnah mencionamos 3 reyes que no tienen Jaim Olam Haba y 4 personas comunes. O sea, total, 7. ¿Quiénes son? Repitamos los nombres. Entre los 3 reyes están, los 3 reyes son Yerobam, Ahab y Menashe. Y las 4 personas comunes son Bil'am, Doeg, Ahitofel y Gehazi. Los Dorsher Shumot discuten. Y dicen, no, todos los que mencionamos en la Mishnah, menos Bil'am, sí tienen parte del mundo venidero. ¿Y en qué se basan ellos? En el Salmo 60, versículos 9 y 10. El versículo dice así: Li Gilad veli Menashe Efraim Maoz Roshi Yehuda Mechokeki Moab Esirachzi Eledom Asherani Alay Peleshet Itroai. Cada una de estas partes representa uno. Li Gilad se refiere a quién, a Ahab, que dónde fue que murió, en Ramot Gilad. Y Akadosh Baruj Hu dice Li Gilad, o sea que Gilad va a estar conmigo, o sea va a tener parte en él. Li Gilad, o sea Ahab, Li va a estar conmigo, o sea que Ahab va a tener parte en el mundo venidero. Después el segundo, Veli Menashe. ¿Quién es Menashe? El rey Menashe, que dice Hashem que Li Menashe, o sea que el sí va a ser para mí, dice Hashem, o sea que va a tener parte del mundo venidero. Después dice Efraim Maoz Roshi. ¿A quién se refiere? A Yarobam, el rey Yarobam, que viene de la tribu de quién? De Efraim. Después dice Yehuda Mechokeki. ¿A quién se refiere? A Ahitofel, que viene de la tribu de Yehuda. Después dice Moab Sirachzi, se refiere a Gehazi, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con Moab Sirachzi? ¿Qué significa Rachzi? ¿Por qué se refiere a Gehazi? Porque Gehazi quedó herido, o sea, fue castigado con lepra, como vamos a ver más adelante, en las próximas clases, por la Iskerra Hitzá, por cuestiones relacionadas con el lavado. Sí, vamos a ver qué tiene que ver con Naamán, sí, vamos a ver después, más adelante, en las próximas clases. Sí, por eso Moab Sirachzi, Rachzi, se refiere a quién? A Gehazi. Después cuando el pasuk dice Aledom Ashlich Naali, ¿a quién se refiere? A Doeg, que era Doeg Edom, Adomí, ¿sí? Y dice que Naali, ¿qué es Naali? Que Akadosh Baruj Hu lo va a encerrar en el Gan Eden, o sea que también va a tener parte que en el mundo venidero. Y después dice el pasuk Alay Peleshet Itroai, ¿qué se refiere? Eso ya es una interpretación medio independiente, que los ángeles celestiales le dijeron a Akadosh Baruj Hu, si tú metes a Doeg y a Ahitofel al Olam Haba, como acabamos de decir, tenemos un problema. Dicen los ángeles celestiales, va a venir David Amelech, que mató a quién? A Goliat, a Pelishti, y a base de eso le heredó la tierra de Gat a quién? A Israel, ¿sí? Y va a empezar a gritar que cómo le das parte del mundo venidero a Doeg y a Ahitofel, que eran enemigos de quién? De David. ¿Qué vas a hacer? Le dicen los ángeles celestiales a Hashem Yitbaraj, ¿qué vas a responderle para tranquilizarlo? Le dice a Hashem, ¿sabes lo que va a responder? Alay la asotam reim elazeh. Alay peleshet itroai. Hay que hacer los amigos. Hay que hacer a David y a Doeg y a Ahitofel, hay que hacerlos ¿qué? Amigos. ¿Sí? Tengo que hacerlos amigos y van a estar juntos en el Gan Eden. ¿Sí? De todas formas, vemos aquí que Dorsher Shumot opinan que todos los que mencionamos en la Mishnah, menos Bilam, sí van a tener parte en el mundo venidero, no como dijimos en nuestra Mishnah. Seguimos. La Gemara a continuación vuelve al tema de los reyes. ¿Cuáles son los 3 reyes que mencionamos en la Mishnah? Yerobam, Ahab y Menashe, ¿sí? Que estaban en la época del primer templo. ¿Sí? Dijimos que ellos no tienen, según nuestra Mishnah, no tienen parte en el mundo venidero. La Gemara a continuación nos trae ciertas derashot respecto no a los reyes, sino al pueblo. ¿Sí? O sea que el pueblo, no nada más ellos eran reshaim, sino también el pueblo de ellos, o sea, el pueblo de esa generación, de esa época, de esa era, también eran no buenos, no recibían reproche de los profetas y no volvían en Teshuvah. Y no nada más que no volvían en Teshuvah, sino que respondían, argumentaban en contra. Y la Gemara nos cuenta, Madua shoebaha mazei Yerushalayim meshuvah nitzachat vegomer. Amar Rav teshuvah nitzachat eshiva keneset Israel lanavi. Amar lahem navi liYisrael chizru bitshuvah. Avotechem shechatu eichanem. Amru lo uneviechem shelo chatu eichanem. שנאמר אבותיכם הייהם והנביאים האלה לעולם יחיו, אמר להם חזרו והודו, שנאמר אך דבריי וחוקיי אשר ציוויתי את עבדיי הנביאים וגומר. סיימנו un poco más. שמואל אמר, באו 10 בני אדם וישבו לפניו, אמר להם חזרו בתשובה, אמרו להם עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלום,
Amala Kadosh Baruj Hu Nabi Lechem Olaem Eize Sefer Keritut Imechem Asher Shilachtia O Mi Minusha Asher Macharti Etchem Lo Hen Ba'avonotechem Nimkartem Shechem Shulchan Imechem היינו דאמר ריש לקיש, מה דכתיב דוד עבדי, נבוכדנצר עבדי, גלוי בידו לפני מי שאמר והיה העולם, שעתידים ישראל לומר כך. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא קראו עבדו, ועבד שקנה נכסים, עבד למי, נכסים למי? Ok, expliquemos esta parte. ¿Saben qué? Sigamos un poco más. והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות ארצות לשרת את צבא אבן, חיינינו מה שאלוהים, אם לא ביד חזקה ובזמן תויה בחמה שפוכה ימלוך עליכם. אמר רב נחמן, כל כי יאיר איתך, לרתח רחמנה עליהם ולפרוקינן. וישרו למשפט אלוהיו יורנו, אמר רבא בר חנא, אמר להם הנביא לישראל, חזרו בתשובה, אמרו לו, אין אנו יכולים, יצר הרע שולט בנו. אמר להם, יסורו יצרכם, אמרו לו, אלוהיו יורנו. Ok. Nos dice la Gemara lo siguiente. Hay un pasuk en Irmía 8:5 que dice Madúa shoevah amazei Yerushalayim meshuvah nitzachat. De ahí aprendemos que el pueblo de Israel tuvo una respuesta o un argumento desafiante al profeta que los reprochó para que vuelvan en Teshuvah. O sea, el profeta le estaba reprochando al pueblo de Israel para que vuelvan en Teshuvah y Am Israel tuvo una respuesta o un argumento que desafiante, que el Naví lo respondió. Según la manera, vamos a ver varias explicaciones. Pero en la mayoría de las explicaciones lo respondió. Pero era un argumento que desafiante. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese argumento desafiante? Entonces la primera explicación la dice Rab. Dice Rab, te voy a explicar. La respuesta desafiante la respondió Knesset Israel al profeta cuando el profeta los reprochó y les dijo que vuelvan en Teshuvah. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo el profeta a Israel, vuelvan en Teshuvah. Y ahí ven que sus padres, sus ancestros que pecaron, ¿dónde están? Murieron. Entonces más le vale volver a Teshuvah para que no mueran. ¿Qué le dijo Knesset Israel? Y dime algo, los profetas tzadikim que no pecaron, ¿dónde están? También murieron. Vemos entonces que la muerte no es un castigo por lo malo. ¿Sí? Y eso se insinúa en el versículo de Zaharia 1:5. Botejem ayem vanevim alolam yichyu. ¿Sí? Y le respondió el profeta a el Knesset Israel, le respondieron, no, te voy a explicar. Un segundo. Un segundo. Sí. No me puedes preguntar eso porque cuando digo los ancestros que murieron, es que murieron antes. Un segundito. Sí, ellos estuvieron. Sí, ellos volvieron, los padres murieron como castigo por lo malo, y cuando volvieron en Teshuvah dijeron que, ¿sí? ¿Qué fue lo que causó el castigo? Los pecados, ¿sí? Tienen que aprender de sus padres o sea, de sus ancestros, de volver en Teshuvah antes de que venga la desgracia, ¿sí? Y esto está insinuado en el pasuk, también es de Zaharia 1:6, de Barabe Jukash, Tzivite Tabada de Neviim, ¿sí? De todas formas, el argumento desafiante que hubo aquí fue la pregunta que hizo Knesset Israel, según esa explicación, a el Naví, al profeta, que le dijo que tú me estás diciendo que vuelvo en Teshuvah porque nuestros ancestros murieron, y los profetas buenos también murieron. Ese argumento fue un argumento desafiante, que efectivamente lo respondió el Naví al final, ¿no? Que es diferente que al final el profeta sí dijo que sus padres sí reconocieron, ¿sí? Sí reconocieron al final el reproche de los profetas y reconocieron que eso fue lo que causó el castigo, ¿sí? Bueno, como explicamos. Así dice Rab. Otra explicación, ¿cuál fue ese argumento desafiante? La dice Shmuel. Shmuel dice lo siguiente, el caso fue así. Vinieron 10 personas y se sentaron enfrente del profeta. Y les dice el profeta a las 10 personas, vuelvan en Teshuvah. Le dicen esas 10 personas del pueblo, ¿sí? De Am Israel. Le dicen, un segundo, dime algo, un esclavo que su amo lo vendió, o una esposa que su esposo, o una mujer que su esposo la divorció, ¿acaso puede venir después el amo y demandar algo de ese esclavo? ¿Acaso puede venir ahorita el hombre y demandar algo de su ex esposa? ¿Sí?
ya se vendió, se acabó, si ya la divorció, se acabó. O sea, aquí también le dicen estas 10 personas, Am Israel le dicen al profeta, tú nos dices que volvamos en Teshuvá, pero después de que Akadosh Baruj Hu nos vendió a Nebuchadnezzar, o sea, nos divorció y nos separó de él y nos echó con Nebuchadnezzar, no estamos más en posición de Dios y no puedes demandarnos en qué volver en Teshuvá. Le dice a Kadosh Baruj Hu al Naví, Lechem laem, eize sefer keritut imechem asher shilachti o mi menoshai Hashem acharti etchem, en bamonotechem nikartu b'shem shulachá. O sea que a Kadosh Baruj Hu le dice al Naví, respóndeles al pueblo de Israel, a ese grupo de 10 personas, que cuando los mandé no fue como un divorcio eterno. Y cuando se los di a manos de Nebuchadnezzar no fue una venta, ¿sí? Porque Kadosh Baruj Hu no tiene, o sea, no es que tiene acreedores, que le debe a alguien que tiene que dárselo y con eso le paga. No es así, él no tiene deuda con nadie, todo es de Hashem Yitbaraj. Entonces cuando él da, no da de manera eterna. O sea, básicamente le está diciendo que no es algo eterno que dio, ¿sí? Sino que es parecido a una mujer que no que se divorció de su esposo, sino que se puso brava su esposo con ella y se separó de ella un poco, pero eventualmente ¿qué va a pasar? La va a regresar, vuelve. Igualmente aquí es lo mismo. Entonces, por lo tanto, le dice a Hashem, tienen que, diles, le dice a Hashem al profeta, diles que tienen que volver a Teshuvá, no como ellos pensaban, ¿sí? Y esta idea que Akadosh Baruj Hu les responde a Israel, que Israel estaban argumentando, un argumento desafiante, que ya nos divorciaste, ya nos vendiste, ya no te debemos nada, también lo podemos aprender de otro pasuk. Dice Resh Lakish, está escrito en el pasuk, que David Avdi y Nebuchadnezzar Avdi. David era mi esclavo, dice Hashem. Y Nebuchadnezzar también, ¿qué? Era mi esclavo. Pero Nebuchadnezzar era bueno o malo, era Rasha. Si era Rasha, entonces ¿cómo puede ser que le da el mismo título, mi esclavo, de Hashem, al igual que le da a quién? A David Amelech. Entonces, aparentemente no es porque se parecen uno con otro, porque definitivamente Nebuchadnezzar es Rasha y David no era así. Entonces, ¿por qué le dio el mismo título? Dice la Gemara, porque era conocido y sabido para Kadosh Baruj Hu que eventualmente, después de que Hashem cause que sean exiliados a Israel y estén en manos de quién, de Nebuchadnezzar, van a decir el pueblo de Israel que ya Dios nos vendió a Nebuchadnezzar y no tiene sobre nosotros nada, no nos puede demandar nada. Por eso que dice Kadosh Baruj Hu, llevó a Nebuchadnezzar ¿qué? Avdi. Hashem llamó a Nebuchadnezzar mi esclavo, para que le pueda responder a Israel una respuesta en ese momento que le va a decir, Nebuchadnezzar es mi esclavo. Entonces cuando un esclavo compra propiedades y compra bienes, ¿de quién es el esclavo y de quiénes son los bienes que compró? De su amo. Entonces, ¿de quién es su amo en este caso? Hashem. Entonces, si ustedes pertenecen a Nebuchadnezzar es mi esclavo, entonces todo pertenece a ¿qué? Todo pertenece a mí. La misma idea de lo que vimos antes. De todas formas, según esta explicación de Shmuel, el argumento desafiante que Israel tuvo es, nos divorciaste, nos separaste, ya no nos puede demandar nada, que el Naví sí respondió sobre esto, ¿sí? Después, cuando Hashem le dice a Yehezkel a Naví que le diga, como dijimos, que Hashem le dijo a Yehezkel a Naví que le diga a Am Israel que no, que de ninguna manera, no, que no es que van a ser independientes o algo así. Aunque ustedes no quieran, yo voy a hacer que, o sea, yo los separé a ustedes, me alejé de ustedes momentáneamente. E independientemente, yo juro que independientemente de que no, yo a la fuerza de ustedes, yo voy a reinar sobre ustedes. Así dice Hashem. Dice Rav Nachman que ojalá que Akadosh Baruj Hu siempre se ponga bravo con nosotros de esa manera, que diga que siempre va a reinar sobre nosotros a fuerza nuestras, porque eso es una bendición al fin y al cabo. Ok, vamos a la tercera explicación. Tercera explicación, ¿cuál fue el argumento desafiante? Dice Rabba Haná lo sigue, está escrito en Yeshaya 28:26, Veisol mishpat Eloav yorenu. Dice Rabba Haná, ¿qué significa esto? Que le dijo el profeta a Israel, vuelvan en Teshuvá. ¿Qué le dijo el pueblo de Israel? No podemos. El Yetzer Hará nos controla a nosotros, el instinto negativo, no nos deja volver en Teshuvá. Le dice el profeta, ¿cómo? Yasru, o sea, oblíguenlo a ir a un juicio y así ganen en el juicio. Le dice el pueblo de Israel al Naví, Eloav yorenu. ¿Cómo? El que puede obligarlo a ir a un juicio es el que lo creó. ¿Quién creó al Yetzer Hará? Hashem, que Hashem lo obligue a ir a un juicio. Ese fue el argumento desafiante según esa explicación. Seguimos. Ahorita la Gemara a continuación se enfoca en los 4 personajes comunes, regulares, no reyes,
que mencionamos en la Mishnah que no tienen parte en el mundo venidero. Dice la Gemara, Arba'a idiotot Bil'am veDoeg veAchitofel veGehazi. Son 4 personas comunes. Bil'am, Doeg, Achitofel y por último, ¿quién? Gehazi. La Gemara empieza con el primero, Bil'am. ¿Por qué se llamaba Bil'am? Bil'am velo am. Davar acher Bil'am shebila am. Ben Beor shebal Be'ir. Tana. Hu Beor, hu Kushan Rishataim, hu Labana Arami. Beor shebal Be'ir. Kushan Rishataim de Avet shte Rishayot beIsrael. אחד בימי יעקב ואחד בימי שפוט השופטים ומה שמו לבן הארמי שמו כתיב בן בעור וכתיב בנו בעור אמר רבי יוחנן אביו בנו הוא לא בנביאות. ¿Por qué se llamaba Bil'am? ¿Por qué se llamaba Bil'am esta persona? Varias explicaciones. Primera, porque Beloam. ¿Qué significa eso? Que no era parte del pueblo. Beloam. Segunda explicación, Bil'am es Shebilaam, que confundió a Am Israel. ¿Por qué? Porque los aconsejó a qué? A pecar. Y al final, ¿qué pasó al final? Murieron muchos. Los confundió. Y ahorita la Gemara se enfoca, era Bil'am, ¿cómo se llamaba el papá de Bil'am? Bil'am ben Beor. ¿Sí? Bil'am, hijo de Beor. ¿Por qué se llamaba el papá Beor? Shebal Be'ir. Porque tenía relaciones ¿con qué? Con un animal. Be'ir, Be'ir es en arameo, en aramit, en onkelus, Be'ir es Behemá. ¿Sí? La Gemara trae una baraita que nos habla de Beor. Dice la baraita, Beor, el papá de Bil'am, es el mismo que Kushan Rishataim, el rey de Aram Naharaim, que esclavizó a Israel después de la muerte de Yoshua. Y es el mismo que Labán Aramí. O sea, los tres, Beor, Kushan Rishataim y Labán Aramí, son ¿qué? La misma persona. ¿Por qué se llama Beor? Como dijimos antes también, porque él tenía relaciones con animal, con el Be'ir, con la Behemá. Se llama Kushan Rishataim. ¿Qué es Rishataim? 2 Rasha, 2 cosas malas. ¿Por qué? Porque hizo 2 cosas malas con Israel. Una, en la época de Jacob, que persiguió, ¿quién? Este Kushan Rishataim, Beor, Labán, persiguió, fue atrás de Jacob y su familia y trató de matar a toda la familia. Y 2, en la época de Shefot HaShofetim, cuando esclavizó y oprimió al pueblo de Israel después de la muerte de Yehoshua. Y esa es la razón de estos 2 nombres, de Beor y de Kushan Rishataim. Y el nombre real, ¿cuál era? Labán Aramí. Es el nombre real. Entonces, seguimos. Después la Gemara, ya leímos esta parte, dice, hay algo que no me cuadra, porque por un lado, el pasuk en Bamidbar 22:5, y en otros lugares más dice, Bil'am ben Beor, que mashma que Beor era el papá de Bil'am, hijo de Beor, o sea que Beor era el papá de ¿quién? De Bil'am. Pero por otro lado, en el Bamidbar capítulo 24, dice Bil'am beno Beor, que Bil'am tenía un hijo llamado ¿qué? Beor, o sea que Bil'am, el hijo era Beor. Entonces, sí, ¿quién era Beor? ¿El papá de Bil'am o el hijo? Dice la Gemara, dice Rabbi Yohanan, definitivamente Beor era el papá de Bil'am, ¿sí? Y como dice el pasuk en Bamidbar capítulo 22, Bil'am ben Beor. Beor era el papá de Bil'am. O sea, ¿por qué dice el segundo pasuk que mencionamos Beno Beor, que era el hijo? Dice, no, para insinuarte que el papá de Bil'am en temas de profecía era como si fuese su hijo, o sea, era menos importante en temas de profecía. Por eso le llamo Beno Beor en el segundo versículo. O sea, a nivel biológico era su papá, pero a nivel de profecía se consideraba como el hijo de Bil'am porque era menos que Bil'am. Seguimos. Bil'am mudó a ti la alma de ate a Jarineatu, Matitin Mani Rabbi Yoshua y de Tania, Rabbi Eliezer Omer, Yashub Reshem Yishola, Kolgoim Shech Elohim, Yashub Reshem Yishola, Elu Posha Israel, Kolgoim Shech Elohim, Elu Ovde Kochavim. Dir Rabbi Eliezer, amarlo Rabbi Yoshua, Vejineemar, Kehol Goim, Baron Neemar la Kol Goim Shech Elohim, Ele Yashub Reshem Yishola, Meiniu Kol Goim Shech Elohim. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente, escuchen bien. ¿Bil'am era judío o era gentil? Gentil, nohri. Ahorita nuestra Mishnah menciona a Bil'am como uno de los personajes que no tienen Jereg Olam Haba, ¿sí? Mashma, que un nohri en general sí tiene Jereg Olam Haba. Otra vez nuestra Mishnah dice, hay 4 personajes que no. Y entre esos 4 personajes está Bil'am, que es gentil. Mashma, que el que no es Rashad, así como Bil'am, aunque sea gentil, sí tiene Jereg Olam Haba, ¿sí? Dice la Gemara, esto cuadra con la opinión de ¿quién?
la opinión de Rabbi Yoshua. ¿Por qué? Está escrito en la Baraita lo siguiente. Escuchen este pasuk. El pasuk en Teilim, Salmo 9, versículo 18 dice así. Escuchen bien. Yashuvu reshaim li she'ola, kol goim shejeje Elohim. Dos partes tiene el pasuk. Yashuvu reshaim li she'ola, que es she'ola, Geinom, infierno, o sea, no jale que lo llama pa. Kol goim shejeje Elohim. Todos los gentiles. ¿Sí? Que se olvidan a Dios. Entonces viene Rabbi Eliezer, explica este pasuk lo siguiente. Estas dos partes, está hablando de dos personas, dos clases de personas. Yashuvu reshaim li she'ola, se refiere a quién? A los reshaim de Israel, Poshai Israel, que no tienen que parte en el mundo venidero. Y la segunda parte del pasuk, el goim shejeje Elohim, se refiere a otra clase de personas. ¿A quién? A los idólatras. Que los idólatras, aunque no sean malos, son como Poshai Israel. ¿Sí? Así dice Rabbi Eliezer, o sea, cualquier gentil no tiene jaile con la nama paz, según Rabbi Eliezer. Sin embargo, viene Rabbi Yoshua y dice, no, un segundo, el pasuk no nos conecta estas dos partes, no nos dice que Yashuvu reshaim li she'ola kechol hagoyim shejeje Elohim, que uno es igual que el otro y mashma que son dos clases, no, sino nos dice Yashuvu reshaim li she'ola kol hagoyim shejeje Elohim, y ya que no nos dice Kejolago y mashma que la segunda parte está explicando la primera parte. La primera parte dice que Reshaim no tienen parte en el mundo venidero, no tienen parte en el Olam Haba, ¿sí? Después dice, ¿quiénes son esos? Kol goim shejeje Elohim. O sea que según esto dice Rabbi Yoshua que la segunda parte viene a explicar. Nos viene a decir que la segunda parte viene a explicar la primera. La primera dice que Reshaim y la segunda parte dice que gentiles. Entonces seguro que cuando la segunda explica la primera es todo un uno, que nos dice que cuando es que no tiene parte en el mundo venidero, cuando se cumple gentil y también Rasha. Así dice Rabbi Yoshua. Entonces nuestra Mishnah, que así deducimos de ella, cuadra con la opinión de Rabbi Yoshua. Muy bien. ואף אותו רשע נתן סימן בעצמו, אמר תמוד נפשי מות ישרים, אם תמוד נפשי מות ישרים תהיה אחריתי כמוהו, ואם לאו, הנני הולך לעמי. Merari también nos dice que el mismo Rasha, ¿qué Rasha? ¿De quién estamos hablando? Bilam, muy bien. Se hizo una señal para él mismo para saber si tiene un lama o no. ¿Qué dijo? Está escrito en el pasuk en Bamidbar 23:10. Tamot nafshi mot yesharim utehi teha hariti kamo ineni olech lami. ¿Sí? ¿Qué dice el pasuk? ¿Qué significa esto? Que él dijo, si muero como las personas correctas, ¿sí? O sea, no me matan, sino muero naturalmente, significa que el posterior a mi muerte va a ser como las personas correctas, o sea, como a mi Israel, o sea, parte del mundo venidero. Pero si no muero natural, si no me matan, eso significa que voy con mi pueblo, con los Reshaim, al Geinom, que no tengo parte en el mundo venidero. Y efectivamente, ya que Bilam se dio cuenta que lo mataron al final, eso significa que él mismo sabía, o sea, que él mismo, según su propio simán, no tenía Helek, la Olam, no tenía parte en el mundo venidero. Seguimos. וילכו זקני מואב וזקני מדיין, נתן המדיין ומואב לא היה להם שלום מעולם. משל לשני כלבים שהיו בעדר והיו צהובים זה לזה. בא זאב על האחד, אמר האחד, אם אני עוזרו היום הורגותו למחר בא עליי. הלכו שניהם והרגו הזאב. אמר הפפאינו דאמרי אינשי, קרקושתה ושונרה עבדו הילולה מתרבה דבישגדה. Increíble, esto es hoy en día también. Está escrito en el pasuk en Bamidbar 22:7. Que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron donde Bilam y le dijeron lo que dijo que Balak era de qué? Rey de Moab. Entonces aquí fueron los ancianos de Moab, de Balak, sí, que venían de Balak, y los ancianos de Midian y le fueron a Bilam a preguntar si vale la pena maldecir a Israel, etc. Todo eso, toda la historia. Dice la Gemara tiene una baraita, dice Midian y Moab no tenían paz entre ellos, se odiaban. Sí, se odiaban, ¿sí? Pero por el miedo que tenían que Israel los ataque a ellos, se unieron para ir en contra de Israel. Parábola que parece dos perros que están en un rebaño, ¿sí? Y estaban bravos entre ellos, Pero viene ahorita un zeev, ¿qué es un zeev? Un lobo. Viene un lobo y va en contra de un perro. Entonces viene el segundo perro y dice, si no lo ayudo ahorita al primer perro, pues mañana, de la misma manera que hoy mata a este primero, mañana me mata a mí. Entonces, ¿qué hizo el segundo perro? Se unió con el primer perro para ir en contra del lobo y mató al lobo. ¿Sí? Dice la Gemara, eso aquí mismo pasó también entre Midian y Moab lo mismo. Dice Rapapá, y eso es lo que la gente, esta idea es lo que la gente siempre dice,
que se junta la comadreja y el gato, que normalmente el ratón y el gato se odian, ¿sí? A pesar que se odian, a veces hacen paz entre ellos para perjudicar a un tercero. ¿Sí? Así funciona. Seguimos. וישבו שרי מואב עם בלעם ושרי מדיין לאיכן הזול כיוון דאמר לאולינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר אמרו כלום יש אב ששונא את בנו. Después el pasuk dice que cuando llegaron con Bil'am, entonces se sentaron, dice el pasuk, se sentaron los ministros, los ancianos de Moab, ¿con quién? Con Bil'am. Pero un segundo, habían llegado con Bil'am, ¿quién? No nada más los de Moab, también llegaron los de ¿quién? Los de Midian. ¿Qué pasó con los de Midian? Porque el pasuk solo me menciona que Moab. No te voy a explicar lo que pasó. Bil'am, al principio del pasuk, les dice, ¿a quién? A los dos, a Moab y a Midian. Le dice, mira, quédense esta noche aquí y voy a aconsejarme con Dios y le respondo. Cuando escucha eso, Saré Midian, los de Midian escuchan eso, dicen que le va a preguntar a Hashem si vale la pena maldecir a su pueblo. ¿Acaso has visto un padre que odia a su hijo? Entonces seguro que Hashem no va a aceptarlo, entonces no tengo razón por qué esperar aquí. Entonces por eso Midian, ¿qué hizo? Se fue. Por eso el pasuk dice que los únicos que estaban ahí, ¿quiénes? Moab se quedó, pero Midian se fue porque no veo razón por la cual quedarme. Amar Nachman chutzpah afilu klape shemaya me'ani meikara ketiv lo telech imaim ulebasov ketiv kum lechitam. אמר רב שת חוצפה מלכותה בלא תגאי, תכתיב ואנוכי היום רך ומשוח מלך והאנשים האלה בעיני צרויה קשים ממני וגומר. Dice Reb Nachman lo siguiente, chutzpah, ¿qué es la chutzpah? La falta de respeto, mejor dicho, la audacia, el atrevimiento, ¿sí? Funciona no nada más con la gente. Cuando uno es atrevido a veces logra, también contra Hashem. Cuando uno es atrevido lo logra, ¿sí? A veces uno quiere hacer algo, a Shakadosh Baruj Hu uno quiere, tiene audacia, lo logra. Contra Hashem también. ¿Dónde lo aprendemos? De Bil'am. Bil'am al principio, cuando mandaron los Saré Balak, los ancianos de Balak, de Moab, los ministros de Moab, que era Balak, ¿sí? Balak era el rey de Moab. Está escrito que le dijo a Kadosh Baruj Hu, Lo telejimaim. No vayas con ellos. Y al final, en la segunda mandada de Saré Balak, ¿sí? Que Bil'am le dijo a ellos que se aguanten, puede ser que Kadosh Baruj Hu acepte, a pesar que Kadosh Baruj Hu ya dijo en la primera que no. Le dice Hashem, ¿sabes qué? Cum lejitam, yallah, ve. O sea, ¿qué tuvo Bil'am? Audacia, fue un poco descarado, fue un poco atrevido. Sí, al final logró la aceptación de Hashem. Otra cosa respecto a Chutzpah, respecto a la audacia, dice Rav Sheshat, que la audacia es un rey sin corona. Que hay que tener miedo de eso. Como cuando uno tiene un rey que es enemigo, ¿sí? Pero el rey tiene corona. La audacia no tiene corona. Pero sigue siendo ¿qué? Una nación, sigue siendo parecida a una nación, a un rey. ¿Dónde lo aprendemos? De David. David dijo sobre Joab y Abishai, los hijos de Tzeruya, ¿sí? Que dijo, Anoji ayom rahu mashuach melech ve'anashim haele bnei Tzeruya kashim mimeni yeshalem Hashem leosea ra kerato. Ellos, Joab y Abishai, eran chutzpanim, tenían audacia. Y por eso David Amelech tuvo miedo, ¿sí? Y dijo que a pesar que no... y dijo que no es más grande que ellos, sino únicamente en la ungida, que David fue ungido, tenía corona, y ellos no. Pero aparte de eso, igual, o sea que cuando una persona tiene audacia, de cierta forma, es un rey también, ¿no? Digamos. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan Bil'am חיגר ברגלו החטאי שנאמר וילך שפי שמשון בשתי רגליו שנאמר שפיפון הלאור הנושך יקבה סוס. בלעם סומה באחד מעיניו היה שנאמר שתום העין קוסם בהמתו היה כתיב הכן נופל וגלוי עיניים וכתיבתם והמן נופל על המיטה. Sigamos un poco más. Sitmar Mar Zutra Amar Kosem Amato Ayamar Breder Rabina Amar Sheba Latono. Mande Amar Kosem Amato Aya que de Amar no mande Amar Balatono Aya que Tibaja Nofelu Tibatam Ben Ragleha Kara Nafal Shahav Begomer. Dice Rabbi Yohanan Bil'am era cojo en una de sus piernas. Como dice el pasuk Vayelech Shefi. ¿Sí? Shefi viene de la palabra Shaf, que significa de algo que se salió de su lugar. O sea que una de sus piernas se salió de su lugar y por eso cojeaba con una de ellas. Shimshon era cojo en dos, muy bien, ambas piernas. ¿Cómo sabemos? Porque en la bendición que Jacob le dio a Dan, ¿sí? Insinuando lo que va a salir de Dan, ¿quién? Shimshon, Shefifón, representa a Shimshon. Shefifón es Shefi en plural, Shefifón. O sea que Shefi dijimos que
sobre Bilam, que era Cohen 1, Shefifón es Cohen 2. Bilam era ciego de un ojo, ¿cómo sabemos? Porque en la profecía de Bilam dice Uneuma Geber Shetum Ha'ain. ¿Qué es Shetum Ha'ain? Que tenía un ojo abierto, pero no dice Ainain, dice Ain, un ojo abierto, más para que el otro estaba cerrado, o sea que el otro estaba ¿qué? Ciego. Y sigue diciendo la Gemara, Bilam era un brujo que hacía brujería ¿con qué? Con su órgano, con su miembro. Con su miembro hacía brujería. ¿De dónde aprendemos? Porque respecto a Bilam está escrito ahí en Bamidbar, capítulo 4, versículos de 6 al 16, Nofel uglu yenaim, ¿sí? Nofel uglu yenaim, dice la palabra Nofel. Y respecto a Amán, después de que Esther le dijo al rey Ahasverosh que Amán es su enemigo, ¿sí? Dijo, Amán Nofel a la mitad. Asher Esther alea, dice el versículo en Megilat Esther, que Amán se caía en la cama que Esther estaba sobre ella, o sea que parecía que viene a violarla, ¿sí? O sea, aquí aprendemos, está escrito Nofel y Nofel. De la misma manera que Nofel allá tiene que ver con algo que tiene con el miembro. Igualmente, como está escrito respecto a Bilam, Nofel uglu yenaim es que hacía que brujería con Nofel, con el miembro. La Gemara trae una discusión al respecto. Dice la Gemara, Marzutra efectivamente dice que Bilam hacía brujería con su miembro. Sin embargo, Marbre de Rabina dice no, que él no hacía brujería con su miembro, sino que con su miembro él copulaba con su burra. ¿Con su asno? Con su burra. Sí, con su burra. Esta es la Gemara. El que dice que hacía brujería con su miembro, ¿de dónde lo aprende? Del mismo paso que mencionamos antes. El que dice que Bilam tenía relaciones con su burra, cohabitaba, copulaba con su burra, ¿de dónde lo aprende? Porque respecto a Bilam está escrito Nofel, y respecto a Sisra está escrito Ben Raglea Karana Fal Shahab. O sea que está escrito ahí sobre Sisra con Yael, ¿sí? Que Sisra tuvo relaciones con Yael. De la misma manera que está escrito ahí Nafal, se refiere a que Sisra tuvo relaciones, igualmente aquí, cuando dice respecto a Bilam Nofel, es que tuvo relaciones ¿con qué? Que tuvo una relación, una intimidad, ¿con qué? Con su animal, con su burra. Seguimos. Veyodea da'at elyon, hasta da'at behemto lo aviyada, da'at elyon aviyada, mai da'at behemto, de amrile, mai tamalo rajavta sucia, amar leu, shedai leu bertiva, amrale, alo anoji atoneja, lit'aina be'alma, asher rajavta alai, אקראי בעלמא, מעודך עד היום הזה, ולא עוד אלא שאני עושה לך מעשה אישות בלילה, כתיב ההסכן, הסכנתי, אקסטרה, וכתיב התם, ותהי לו סוכנת. אלא מאי ויודע דעת עליון, שהיודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. והיינו דקמא לאו נביא לישראל, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם אל מאור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. מאי למען דעת צדקות השם? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעונה כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי כל אותם הימים ממם בלעם הרשע, שאלמלא כעסתי כל אותם הימים לא נשתעל משונאיהם של ישראל שריד ופליט. היינו דקאמר לבלעם לבלק, מה אעקוב לו כבועל וגומר ומה אזוג לו זעם השם, מלמד שכל אותם הימים לא זעם השם. Expliquemos esta parte. Respecto a Bilam, está escrito en el pasuk, Veyodea Da'at Elyon. Bilam sabía Da'at Elyon, la sabiduría de Hashem, la mente de Hashem. Sabía qué pensaba Hashem, aparentemente. Pregunta la Gemara, no entiendo. ¿Cómo puede ser algo así? Si Bilam no sabía ni lo que estaba pensando su burra, ¿sí? Va a saber lo que está pensando Hashem. Y antes de responder esta pregunta, la Gemara explica cómo que no sabía lo que pensaba su burra. La Gemara explica, te voy a decir. Vinieron los Saré Moab, los ministros de Moab, de Balak, ¿sí? A Bilam, y vieron que la burra está caminando no en la dirección que quería que Bilam, ¿sí? Entonces le preguntan, ¿quién? Saré Moab, ¿a quién? Los ministros de Moab a Bilam. Oye, ¿por qué estás montando sobre una burra? ¿Montas sobre qué? Caballos. Más fácil montar sobre qué? Caballos. Le responde Bilam, fíjense como no sabía lo que estaba pensando la burra. Era una burra especial, que sabía, ¿sí? Que entendía, que pensaba. Le responde Bilam a los Saré Moab, no, mis caballos yo los tengo. Yo normalmente voy con caballos, claro, sí, lo que ustedes están diciendo tiene toda la razón. Solo que mis caballos los mandé ¿a dónde? A pastorear, a comer en el pantano. Viene la burra y se mete y le dice a Bilam y escuchan Saré Moab, ¿cómo? Yo soy tu burra, tú me usas siempre a mí. ¿Qué estás hablando? Le dice que la burra a Bilam. Entonces viene Bilam y dice, me metí la pata. Entonces Bilam trata de arreglar un poquito y explicar las palabras de la burra y dice, no, le dijo a Saré Moab, no, definitivamente yo la uso a ella para cargar, para la carga normalmente, pero no para montar.
Sin embargo, viene la burra y dice, no, pero ¿qué estás hablando? Tú te montaste encima mío. ¿Sí? No solamente carga, también te montas encima mío. Dice Bilam, no, definitivamente me monto encima de ella, pero ocasionalmente, no siempre. Sin embargo, viene la burra y que dice, o sea, ocasionalmente, solo cuando mis caballos no están disponibles. Pero viene la burra y que dice, ¿cómo? Me he dejado yo más de toda la vida te montas encima mío, ¿qué estás hablando? Y no solamente eso, sino que en las noches te copulas conmigo, cohabitas conmigo, tienes relaciones conmigo. Así le dice la burra a Bilam. ¿Sí? ¿Y dónde aprendemos eso? Porque el pasuk dice respecto a las palabras de la burra, Hasken Iskanti, y respecto a la Nahara Betulá, que tuvo relaciones, que estuvo con David Amelech cuando era muy anciana, que estuvo para calentarlo a David, dice Uteilo Sogenet. Vemos que Sogenet Iskanti es relaciones. ¿Sí? Entonces vemos que el Atón al final insinuó que no solamente que siempre está montándose sobre ella, sino que también que copuló. De todas maneras vemos de aquí que Bilam no sabía ni entender qué estaba pensando. Él pensaba que podía decir lo que sea en nombre de la burra. Y no sabía lo que estaba pasando en la cabeza de la burra. Entonces pregunta la Gemara, vamos a la pregunta. Si no sabía lo que estaba pasando en la cabeza de su burra, ¿cómo sabe lo que está pasando en la mente de Hashem? Por eso no hay duda que tenemos que decir que no sabía lo que está pasando en la mente de Hashem. Pero cuando dice el pasuk de Yodeadat Elión, se refiere, dice la Gemara, que Bilam sabía el momento preciso en el cual Akadosh Baruj Hu se ponía bravo cada día. Cada día Akadosh Baruj Hu se pone bravo. Y él sabía qué segundo era eso, qué momento era eso. Y en ese momento, y una persona cuando maldice en ese momento que Hashem está bravo, se cumple. ¿Sí? Y eso es lo que se refiere. Sabía precisar ese momento. Y entonces podía maldecir a Hashem en ese momento. Y como está escrito, podría maldecir a no Hashem, a Israel, ¿sí? En ese momento. Y si por eso le dijo el profeta a Israel, Amiz de Jorna Mayatz, Balak Melech Moab, Meanalo, Tobilam, Ben Beor, Menashetim, Badagilgal, le manda Tzikot Hashem. ¿Qué es le manda Tzikot Hashem? Akadosh Baruj Hu le dijo a Israel, tienen que saber que hice muchas cosas por ustedes, porque toda esa época de Bilam Rasha no me puse bravo, ¿ok? Hice muchas acá con ustedes. Cada día se pone bravo un momento, ningún momento de esos días me puse bravo. ¿Por qué? Porque él sabía precisar ese momento y podía maldecir y iba a recaer. Porque si efectivamente me hubiese puesto bravo, dice Hashem a Israel, uno de esos días hubiese maldecido Bilam en ese momento y el pueblo de Israel hubiese quedado exterminado completamente y eternamente. ¿Por qué? Porque esa maldición hubiese traído la exterminación completa. Y por eso le dice Bilam a Balak, Ma'ekov lo kaboel, Ma'ezom lozam Hashem. O sea que le dice Bilam, no puedo maldecir porque Hashem no está poniéndose bravo en esos días. Seguimos. Ve'el zoem bechol yom ve'kama za'amo rega sheneemar ki rega be'apo haim birtzono ve'gomer ve'baitem alecha mi b'chadarecha usgor delatecha ba'decha chavi kimat rega diavor za'am. אימת רתח, בתלת שעה כמה הייתה כי חברה קרבתה לתרנגולה, כל שעתה ושעתה נמי חייברה, כל שעתה ושעתה את בסוריה כסו מכה. האישעתה לת בסוריה כסו מכה. Dice la Gemara lo siguiente, mencionamos que cada día hay un momento en el cual Akadosh Baruj Hu se enfurece, se pone bravo. Bien, la Gemara le pregunta, ¿cuánto tiempo dura ese momento que se pone bravo? ¿Sí? Ve'el zoem bechol yom, dice el pasuk en Teilim 7, versículo 12. El Zoem Hashem se pone bravo, Bechol Yom todos los días. ¿Cuánto dura ese momento? Se rega, un momentito. Como dice el pasuk, y rega beapo, un momento en su furia. Es un momento mínimo. Una segunda explicación, o mejor dicho, la misma explicación, pero una fuente diferente, que el pasuk dice, Javi, escóndete, kimat rega adi aborzam. Escóndete un momento hasta que se pase la furia. Vemos que la furia duraba ¿cuánto? Un momentico, un segundo. ¿Cuándo es ese momento? Listo, ya aprendemos cuánto dura. ¿Cuándo es ahorita en el día? Dicen en las primeras 3 horas del día, que es cuando se paran todas las personas de sus camas. Entonces, cuando ves que la cresta del gallo palidece, ¿sí? Se pone blanquita, ¿sí? Cuando se debilita no es que se pone blanca, sino que se debilita el color rojo, ahí es cuando Hashem ese momento es cuando Hashem está bravo. Un segundo, como la cresta del gallo está blanco todo el día, ¿sí? Entonces eso no es un segundo nada más, ¿sí? Dice no, todo el día palidece, pero tiene ciertos rayos rojos, pero hay un momento que palidece esta cresta del gallo completamente, y eso es cuando Hashem está cuando está bravo. Seguimos. דאבה כמצער לה, יום אחד נקט תרנגולה ועשה לה בקראה ואותיו. אמר כמעט הוא שעתה אילתיה, כמעט הוא שעתה נמנם. אמר שממיני דלאו אורח הרעה, דכתיב גם אנוש הצדיק לא טוב. אפילו אם מיני לא ייבא אליה,
lememar haji. La Gemara trae una historia de un hereje que estaba en el vecindario de Rabbi Yoshua ben Levi y siempre hacía pasar malos momentos. ¿A quién? A Rabbi Yoshua ben Levi, siempre lo hacía pasar malos momentos. Un día vino Rabbi Yoshua ben Levi, como sabía la Gemara que mencionamos antes, compró un gallo que tenía su cresta y lo amarró al gallo enfrente de él. ¿Para qué? Para que pueda ver en la cresta cuando se palidece, cuando se pone blanca. Así en ese momento, ¿qué hace? Va a maldecir ¿a quién? A ese hereje. Y sabemos que cuando se maldice, como dijimos antes, en el momento que Hashem está bravo, se cumple la maldición. Bueno, cuando llegó el momento que Hashem está bravo y por ende se palideció, se puso blanca la cresta del gallo, ¿qué pasó? Se quedó dormido Rabbi Yoshua ben Levi. Entonces, cuando se levantó, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, vemos de aquí que no es derejeres, no es correcto hacer lo que quería hacer. Como está escrito en Mishle 17:26, no es correcto para un tzaddik que castigue a otra persona. ¿Sí? No es correcto que la otra persona sea castigado por uno que es tzaddik. Aunque uno sea tzaddik y el otro sea mal, que sea castigado, pero no por uno. ¿Sí? Y aunque sea un hereje, el tzaddik no tiene que maldecir. Y por eso fue que Hashem causó que se durmiera. Seguimos. Tana Mishmed Rabbi Meir, Beshasha Hamaz Dorachat Bemenachim Menachim Kitreim El Rashem Mishtachavim Lahama Miad Koes. La Gemara trae una baraita que nos dice sobre este momento que Akadosh Baruj Hu se enfurece todos los días. ¿Cuándo es? Dice la baraita en nombre de Rabbi Meir. Cuando sale el sol en la mañana y las personas se paran de su cama y los reyes se levantan y se colocan ¿qué? Su corona y se aposternan e idolatran ¿a quién? Al sol. Ahí es cuando Akadosh Baruj Hu, en ese momento, Akadosh Baruj Hu se pone bravo por un segundo. Seguimos. Volvemos a la porción, a la parashá de Bilam. Dice la Gemara. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. תנא משום רבי שמעון בן אלעזר, אהבה מבטלת שורה של גדולה מאברהם, דכתיב וישכם אברהם בבוקר. שנאה מבטלת שורה של גדולה מבלעם, שנאמר ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. Dice la Gemara algo increíble. Está escrito en el Pasuk, Bamidbar 22-21. Vayakon Bilam Babokr, se levantó Bilam en la mañana y él mismo ensilló a su burra. Pues ensillar a la burra no es algo apto para un jajam, para un rey. Es algo un poco... no es tan apto para él, ¿sí? La Gemara trae una baraita y nos explica. Dice el nombre de Rabbi Yeshua ben Elazar lo siguiente. Hay dos cosas que anulan el kabod, el honor, las cosas aptas para la persona nada más, ¿sí? El amor y el odio. El amor lo aprendemos de Abraham, que está escrito cuando Abraham fue a hacer a Kedat Yitzhak, él fue el mismo que se levantó en la mañana y ensilló el burro de él. O sea que por el amor de Abraham hacia Hashem, estuvo dispuesto, aunque Abraham era muy importante, a él mismo ensillar. Y hay otra cosa que también causa esto, que la sin'a, el odio. El odio está dispuesto a ¿qué? A causar que una persona no esté pendiente de su kabod, de su honor. ¿De dónde lo vemos? De Bilam, como mencionamos en el versículo, vaya con Bilam, Boker, vaya Habosh, tatonó él mismo, ensilló a su burra por tanto odio que tenía por Israel. Él mismo estuvo dispuesto a ensillar su burra, a pesar que tenía varios esclavos y varios ayudantes para esto. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Leolam, Yasok Adam Batorah ubemitzvah, afilu shelo lishma, shemitoch shelo lishma, balishma, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק, זכה ויצא ממנו רות, דאמר רבי יוסי בר הונא, רות ביתו של עגלון, בן בנו של בלק, מלך מואב הייתה. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, una persona siempre tiene que estudiar Torah y hacer mitzvot, ideal, lishma. ¿Qué significa lishma? Estudiar Torah por la Torah, hacer la mitzvah por la mitzvah, no por interés. Pero si la va a hacer por interés, también que la haga, porque al final, si estudia Torah, hace mitzvot, lo lishma, o sea, no por propósito divino, sino por un interés, al final lo hace ¿qué? Lishma también. ¿De dónde lo aprendemos? Por los 42 ofrendas que hizo Balak, Shelo Leshem Shamaim. ¿Cuál fue la intención de Balak? Para que Bilam pueda maldecir a Israel. Y al final tuvo mérito que salió del ¿qué? Ruth. ¿Sí? Como dice Rabbi Yossi bar Huna, que Ruth era hija de Eglón, hijo del hijo de Balak, Melech Moab. O sea que a pesar que se hizo solo Lishma, algo Lishma salió, algo bueno salió. Mitoshelo Lishma, Balishma. Seguimos. Amarle Rabba Barmari, Ketiv, Yetev Elohim et Shem Shelomo Mishmecha Vigadel et Kiso Migisech, ahora Haral Emrale de Markahaji, Amarle Me'ain Kamrale.
Deilotei Maahi, Tevorach, Minashim, Yael. Eshet Jevera Keni, Minashim Bael Tevorach, Nashim Bael, Mainiu, Sararib Karajal Belea, Ora Jarale Memaraji, Ela Me'en Kamar, Ahanai Men Kamar, Uplica de Rabbi Yossi Brajoni, Damar Rabbi Yossi Brajoni, Bakola Damit Kaneh Chutzmino Betalmido, Beno, Mishelomo, Betalmido y Baitema, Vina Pishenaim Rojalai, y Baitema Beismojet Yadav Alav Vaitzaveu. Dice la Gemara lo siguiente. Le dice Rabbar Mari lo siguiente. Está escrito un pasuk en Melahim, tomo 1, capítulo 1, versículo 47. Después de que David ordenó que hagan rey a quién, a su hijo Shelomo, se vinieron los esclavos de David y le dijeron a David, Yetev Elohim Echem Shelomo Mishmecha Vigader Kiso Mikiseja. Aparentemente lo que significa es que Hashem bendiga el nombre de Shelomo más Mishmecha, más que tu nombre, y engrandezca su silla de Shelomo más que la tuya. Es bonito hablarle así. David fue rey antes, ¿cómo va a decir más que la de él? Dice, no, cuando dice mem, no es más que la tuya, sino me'en, como la tuya. ¿Sí? Me'en. Puede ser me'en, la mem puede ser más que. Dice, bueno, no. Dice, le respondió Rabbar Mari a Rabba, no es más que, no es que le dijeron los esclavos que su nombre de Shelomo y su silla sea más que la tuya, sino me'en, como la tuya. Sí, te voy a dar una prueba que así es. Porque está escrito en Shofetim 5:24 respecto a la bendición que le dio Deborah a quién, a Yael, ¿sí? Está escrito Tevorach Minashim Yael, que sea bendecida Minashim Yael, Eshet Jevera Keni, la esposa de Jevera Keni, Minashim Baoel Tevorach. ¿Quién es Minashim Baoel? Sarah Rivka Rajelea. ¿Es que va a ser bendecida más que Sarah Rivka Rajelea, más que las matriarcas? Entonces no, seguro aquí también Minashim Baoel Tevorach, que es Me'ain, ¿cómo? Así dice quién. Así dice Rabbar Mari. Sin embargo, esto discute con Rabbi Yossi Barjoni. Porque Rabbi Yossi Barjoni en verdad dice, cuando dice mem, es más que. Pero si es más que, ¿cómo le van a decir a David Amelech cuando le pasó el reinado a Shelomo? Que los esclavos de David le dicen que Shelomo sea más que tú. ¿Cómo puede ser algo así? ¿No es bonito? Dice, te voy a explicar por qué. Una persona puede tener celos y envidia con todas las personas, menos su hijo y su alumno. Y por eso, ¿de dónde aprendemos que es su hijo? De Shelomo. Que los esclavos le dijeron a David que la silla de Shelomo y el nombre de Shelomo sea más que el tuyo. Y eso, como es falta de respeto, no, a un papá no le molesta eso de un hijo. Y también de un alumno. ¿Dónde lo aprendemos de un alumno? Dos fuentes. O de que lo aprendemos de Elisha Naví, que le pidió a Eliau, al Naví, su maestro. Elisha era alumno de quién? De Eliau. Le dice, por favor, yo quiero tener el doble de Ruach, el doble de Ruach HaKodesh con Hashem. ¿Cómo le va a decir? Y efectivamente Eliau Naví aceptó y no tuvo envidia. ¿Por qué? Porque es su alumno. Segunda fuente es respecto cuando vino y le ordenó la ordenación que le hizo Moshe a quién, a su alumno. ¿Quién es el alumno de Moshe? Yehoshua. Vaismoch dice cómo lo hizo con dos manos. Y en verdad Hashem que le había dicho a Moshe, Besamachta et yadeja, con una mano. Moshe lo hizo con dos. ¿Por qué? Porque como es su alumno no hay envidia con el alumno. Entonces según esta explicación efectivamente cuando dice me kiseja, Mishmecha, Mikiseja es efectivamente más que, no como. Seguimos. Volvemos a los versículos de la parashá de Bilam. Vayasem davar befi Bilam, Rabbi Elazar omer malach, Rabbi Yonatan amar jaká. Está escrito en el pasuk en Bamidbar 23:5 que Akadosh Baruj Hu colocó algo davar en la boca de Bilam, ¿sí? Para que no pueda hablar, para que no pueda maldecir. ¿Qué fue ese algo? Mahloket. Rabbi Elazar dice que un ángel que lo tapó, y Rabbi Yonatan hizo como un anzuelo, un gancho que hacen para los peces, para pescar, también se lo puso en su boca para que no pueda hablar. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan mi birjato shelo Torah shat alamed me'aya belibo bikesh lomar shelo yehu lahem bet knesiyot u'bate midashot ma tovu alecha Yaakov lo tishe shechina alehem mishkenotecha Israel lo te malchutan nimshechet kenechalit nitayu lo yeh alem zetim uchramim keganotan lenahar lo yeh recham nodef ka'alim nata Hashem לא יהיו להם מלכים בעלי קומה כרזים עלי מים. לא יהיה להם מלך בן מלך, יזל מים מדולייו. לא תהיה מלכותם שולט באומות, זרעום במים רבים. לא תהיה עזה במלכותם, וירום מהגג מלכו. לא תהיה אימת מלכותם, ותינשא מלכותו. אמר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לקללה. חוץ מבתי כנסיות ומבתי רשות שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אביך השם אלוקיך, קללה ולא קללות. Ok, ahorita la Gemara viene y nos habla sobre las maldiciones que Bilam quiso maldecir a quién, a Israel, ¿sí? ¿Qué pasó?
al final las maldiciones se convirtieron no hizo maldiciones, sino que sacó de sus palabras ¿qué? Bendiciones. Dice Rabbi Yohanan, de las bendiciones de este Rasha, ¿de quién? De Bilam, podemos aprender cuál era la intención de ellos de él de maldecir. ¿Qué es lo que quería maldecir? Entonces está escrito en Devarim 23:6, como está escrito, que lo invirtió. Entonces él dijo que él quería que no hayan Bate Knesiot y Bate Midrashot. Y al final, ¿qué dijo? Mató Aleja y Jacob. Hay demasiado Bate Midrashot y Bate Knesiot. Él quería que no haya Shejina, que Akadosh Baruj Hu no repose su presencia divina sobre Israel. Que dice Mishkenoteja Israel. Él no quería que el reinado de Israel perdure. Y que dice que en Halim Nitayu va a perdurar y se va a alargar como un río. ¿Sí? Él no quería que hayan viñedos y que hayan, ¿cómo se dice? Donde olivos, cosechan olivos, campos de olivos, ¿sí? Y a Kadosh Baruj Hu que le invirtió y que le sacó de su palabra, que ganó Talenar, ¿sí? Él pidió que Am Israel no esté lleno, que no esté lleno de mitzvot. Y a Kadosh Baruj Hu le invirtió y que dijo al final, Ka'ohalim nata Hashem, ¿sí? Que son árboles con perfume, o sea, mitzvot. Él quería que los reyes de Israel no sean Baale Komá, no sean altos, no sean importantes. Y Akadosh Baruj Hu lo volteó y que dijo, Karazim alemaim, iban a ser gigantes. ¿Sí? Él quería que no haya rey, hijo de rey. O sea, que el reinado no se pase de papá a hijo, sino siempre se pase a otro reinado. ¿Y qué le dice a Akadosh Baruj Hu? Señor, Izalmaim y Doliab, el agua va a salir, ¿de dónde? De su utensilio. O sea, el utensilio va a vertir, o sea, el papá le va a pasar ¿a quién? A su hijo. ¿Sí? Él quería próxima cosa, que el reinado de Israel no reine sobre las otras naciones. ¿Y qué salió de su boca al final? Vezar'o b'maim rabbim. Van a reinar sobre muchas aguas, o sea, sobre muchas naciones. Él quería que el reinado de Israel no sea fuerte. Y a Kadosh Baruj Hu le volteó y que dijo, Veyarom me agag malko. ¿Qué es Yarom? Fuerza, Takif, Az, muy fuerte, más que Agag. ¿Quién es Agag? Melech Amalek. ¿Sí? Que el reinado sea más fuerte que el de él. Y por último, él pidió que el reinado de Am Israel no transmita temor y miedo a los pueblos. Y que dice, Betin, le invirtió y que le dijo, Betin, Ase Maljuto, va a ser importante y va a tener temor. Entonces vemos aquí que todo de lo que pasó, de lo que dijo al final, podemos ver qué es lo que quería él, cuál era su intención original. Bueno, ya leímos esta parte, dice la Gemara agrega, que Rabbi Abba bar Kaná dice que todas estas bendiciones que dijo Bilam, que al final fueron bendiciones, todas al final se convirtieron, al final sí fueron, no obstante dijo bendiciones, otra vez, la intención era decir maldiciones, al final dijo que bendiciones, pero a pesar así, al final con el tiempo, por los pecados de Israel y eso, se convirtieron esas bendiciones en ¿qué? En maldiciones, menos una. ¿Cuál es la primera? La verajá de que va a haber muchos Bate Knesiot y muchos Bate Midrashot. ¿Cómo sabemos? Porque en Devarim 23:6 dice, Vayafo Hashem Eloheka lejaeta kelalá libraja. Solo volteó de maldición a bendición eterna. ¿Cuál? Kelalá, una maldición, no dice kelalot. Más que efectivamente, muchas las volteó de maldición a bendición, pero eternamente nada más una kelalá fue la que quedó para bendición. ¿Cuál? La de que él quería que no hayan Bate Midrashot y Bate Knesiot, y al final la verajá fue que Bate Knesiot y Bate Midrashot, eso sí se mantuvo y no se retractó en esa parte. Pero el resto de las maldiciones se convirtieron para bendiciones cuando lo dijo, pero no se cumplieron, se volvieron a regresar a las maldiciones. Seguimos. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Mai dichtiv neemanim pitzei oev vena'ataron neshikot zoneh. טוב כללה שקילל אחיה שריוני את ישראל, יותר מברכה שברכו בלמה רשע אחיה שריוני קילל את ישראל בקנה. שנאמר, והיכה השם את ישראל כאשר ינודה קנה במים. וגומר, מקנה זה עומד במקום מים, וגזעו מחליף שרשע מרובים, אפילו כל רוחו שבעולם. בעוד אנושות בו מזיזות אותו במקומו, אלא הוא הולך ובא עמהם, כיוון שדומו הרוחות עמד קנה במקומו. אבל בלעם הרשע,
Berehan be'erez. Ma'erez no omed במקום מים ושלושה מועטים ונגיזו מחליף. אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות הן מזיזות אותו ממקומו כיוון שנשבה רוח דרומית מיד הוקרתו וברכתו על פניו. ולא עוד, אלא שזכה קנה ליטול ממנו קולמוס לכתוב ממנו ספר תורה נביאים וכתובים. Dice Rabbi Shimon ben Nachman en nombre de Rabbi Yonatán lo siguiente. Hay un pasuk en Mishle muy bonito. Capítulo 27, versículo 6, que dice Neemanim pitz'e ohev venaatarot neshikot zone. Traducción: las heridas que una persona recibe de un querido son más confiadas. O sea, seguro cuando es una persona querida, seguro lo hace por su bien, para que arregle, para que corrija. Es mejor que los besos de una persona que odia. Eso no confíes en eso. ¿Por qué? Porque en verdad, aunque sea un beso, aunque parezca un beso, ¿qué es algo malo. ¿A qué se refiere este pasuk? Bueno, lo que dijimos, pero ¿qué es lo que representa este pasuk? Dice, te voy a explicar. Ahía Shiloni maldijo, ¿sí?, el profeta. Profetizó de que le dijo al pueblo de Israel, tuvo una profecía y le dijo al pueblo de Israel que va a venir una desgracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hicieron una idolatría. Fue básicamente una maldición, algo malo, una herida, algo negativo. Pero esto es mejor que la bendición que bendijo ¿quién? Bilam Rasha al pueblo de Israel. ¿Por qué? Ahía Shiloni, como maldijo al pueblo de Israel, los comparó con la metáfora de una caña, de un cané. ¿Qué tiene el cané? La caña que tiene siempre está al lado del agua, siempre tiene agua, ¿sí? Y su tallo siempre se va cambiando, siempre se va renovando, ¿sí? Y sus raíces son bastantes, ¿sí? Y si viene cualquier viento del mundo entero, no lo mueven. Y aunque sea el viento más duro que hay, ¿sí?, mejor dicho, ¿sí?, no lo arrancan, sino que hacen, lo mueven, se acuesta un poquito, se acuesta para el otro lado y vuelve al final, ¿qué? A su original, porque es flexible, ¿sí? Y no se arranca, ¿sí? Y cuando paran los vientos, todo regresa a su normalidad y todo se mantiene. Igualmente Israel, todo eso es la comparación que hizo aquí en Ahía Shiloni, ¿sí?, con la metáfora de caña. Igualmente Israel, a pesar que a Kadosh Baruj Hu le va a mandar muchas desgracias, muchas heridas, le va a pegar, o sea, muchas cosas negativas, no por eso se va a exterminar Israel, sino eso nada más va a causar que se mueva para un lado y para el otro lado. Pero al final, cuando pase el viento fuerte, se va a mantener y va a seguir fuerte. ¿A diferencia de qué? A diferencia de... O sea, que Ahía Shiloni de cierta forma profetizó para Israel cierta maldición que le iba a venir, pero con una maldición que al final van a salir de esas, van a seguir para adelante. A diferencia de Bilam Rasha, que bendijo a Israel, pero ¿cómo lo bendijo? Con una metáfora de Erez, un árbol de cedro, ¿sí? Karazim alemaim, y que el Erez, ¿sí?, no está al lado del agua, ¿sí? No está así. Y las raíces no son muchas, y su tronco no se va cambiando, ¿sí? Por lo tanto, aunque sea muy fuerte, eso es fuertísimo, fortísimo, ¿sí? Y si viene cualquier viento, normalmente ni lo mueve. Pero cuando viene el viento del sur, o sea, un viento muy fuerte, ahí sí que hace, lo saca, lo voltea y ahí se destruye, ¿sí? Entonces vemos que cuando Bilam bendijo, ¿sí?, lo bendijo con una forma que al final van a caerse y no se van a poder parar. Si lo bendijo que van a ser fuertes todo, pero cuando se caigan, en la Entecumá no se van a poder parar. A diferencia de Ahía Shiloni, como dijimos, que no obstante maldijo, o sea, trajo la profecía que van a ser maldecidos, pero con una maldecía que se van a poder parar. Y no solamente esto, hay otra cosa más. En lo que dijo Ahía Shiloni, que lo comparó con caña, hay algo más, que de la caña que sale, la pluma para escribir ¿qué? Sefer Torah, Nevi'im y Ketuvim. Si vemos que también en la maldición de Ahía Shiloni, de cierta forma los comparó con algo que tiene Tashmish Kedusha. Sigamos un poco más. Vayaret Keni Vaisame Shalo, amarlo Bilam Leitro Keni, lo hay Taimanu Beotaetza, Mioshi Bejaetze Letane Olam, Vainu de Amar Abijea Baraba Amar Abisimai, Shelo Shayu Beotaetza, Velu en Bilam y yo Veitro, Bilam Shiat Neerag, Yosh Shatak Nidon Beisurim. ויתרו שברך זכו בנאמניו לשב בלשכת הגזית שנאמר ומשפחות סופרים יושבי עבד צילתיים שמעתיים סוחתים הם הקינים הבאים מחמת אבי בית רחב וכתיבו בני קיני חותן משה אלומי לתמרים וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה מסומואל אמר רבי שמעון לקיש
Hoy le mishe mehayatzmo beshem el amar Yohanan. Hoy la leuma shetimatze beshasha kadosh baruch hu se pidió lebanab. Mi metir que su tomen levi lelevia beshasha nizkakim zeimze. Vetzim miyad kitim amarrab libun aspir. Ve'ainu ashur ve'ainu ever adashur katre miktal mikan vaelach meshabde she'ibude. Con esto vamos a acabar la clase. La Gemara cita un pasuk en Bamidbar 24-21. Dice el pasuk, Vayar etakeni vaisam shalom vayomar etan moshaveja. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Le dijo Bilam a Yitro lo siguiente. Keni, ¿sí? Bilam le dijo a Yitro, ¿sí? Yitro, ¿cómo se llamaba? Keni, ¿sí? Akini, ¿sí? Cuando Paró hizo el decreto de Kolab ben Ailod y Ora Tashlihu, que todos los niños que nazcan varones, que los echen al agua, al río, ¿sí? Tú estabas junto con nosotros, tú también estuviste ahí. Si es así, ¿cómo puede ser que tus descendencias se sentaron en dónde? En Lishkat HaGazit, en el Sanedrín. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Y tan Moshaveja, ¿cómo puede ser si tú estuviste junto con nosotros en esa cosa mala? Dice la Gemara, esto es lo que dijo Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Simai. 3 estaban juntos con Paró cuando Paró se aconsejó y pidió echar a todos los hijos de Israel al río. Bil'am y Yob y Yitro. Bil'am fue el que dio el consejo de hacerlo a Paró, y por eso murió en la guerra de Israel con Midian, ¿sí? Y Job se quedó en silencio, pero no reprochó, cómplice. Entonces tuvo sufrimientos, ¿sí? No murió, pero tuvo sufrimientos. No murió de inmediato, pero tuvo sufrimientos largos. Y Tro se escapó para no estar, demostró el reproche y se escapó con eso. Tuvo mérito por eso tuvo mérito, a pesar que estuvo al principio, pero tuvo mérito, por ya que se escapó y reprochó, tuvo mérito que los hijos de sus hijos, su descendencia, estén sentados ¿en dónde? En Lishkat HaGazit, en el Sanedrín, como dice el pasuk en Divrei Yamim, tomo 1, capítulo 2, versículo 55, mi mishpochat sofrim, de los escribanos que habían Hema Kinim. ¿Y quiénes son Kinim? Ubne Kini, Joten Moshe y Tro. Sigue diciendo la Gemara, hay un pasuk en Bamidbar 24-23, Vaisame Shalom Vayomar, hoy mi Yahiem y Sumoel. ¿Qué dice aquí? Dice Rabbi Shimon ben Lakish, que se refiere a decir lo siguiente. Pobre de aquel que se hace a él mismo que se hace a él mismo que un Dios. Dice Rabbi Yohanan, que se refiere el pasuk un poco más, se refiere el pasuk a decir así, pobre de la nación que va a estar en el momento que Akadosh Baruj Hu está redimiendo a sus hijos, ¿sí? Y va a tratar esa nación de impedir esa redención. Pobre de aquella nación. Y como parábola, para que entendamos, dice, cuando hay un laví con una leviá, león con leona, ¿sí? Que están teniendo relación, ¿quién se atreve a impedir eso? ¿Sí? Igualmente aquí, lo que nos dice el pasuk lo que nos viene a decir el pasuk, dice Rabbi Yohanan, es, pobre de aquella nación que en el momento que Akadosh Baruj Hu quiere redimir a sus hijos, va a perjudicar, va a retrasar, va a interrumpir, pobre de aquella nación. Después del pasuk, ahí mismo, el que le sigue, ahí en Bamidbar capítulo 24, versículo 24, dice, Vetzim miyad kitim, que van a venir tzim, o sea que son buques, barcos grandes de kitim, y los que van a estar ahí van a hacer sufrir a Ashur y a los Bene Beranar. Dice Rab, ¿quién es kitim? ¿Qué es kitim? Kitim es el nombre de un lugar llamado Libun Aspir. Veinu Ashur, Veinu Eber, ¿a qué se refiere? Se refiere a que los que vienen en estos buques van a conquistar todas las naciones. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Todas las naciones que están hasta Ashur van a ser muertas. Lo van a matar a todos. Y después de Ashur los van a no matar, pero los van a esclavizar. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.